Yo estoy profundamente agradecido con mi esposa a esta iglesia que nos ha apoyado y ayudado durante tantos años, que nos invitó a que viniésemos a compartir a este país buscando nuevas fuerzas, buscando respuestas a nuestras interrogantes espirituales y también buscando el restablecimiento de nuestra salud. Y le damos muchas gracias al Señor porque nuestras expectativas se están cumpliendo. Y cada vez que asistimos a esta iglesia es un privilegio y un honor para nosotros compartir con ustedes. Hoy les traigo un tema que para mí ha sido muy importante en el desarrollo de la vida mía como cristiano, así como lo fue el sermón que compartí con ustedes en la pasada ocasión donde hablé de la vida, ¿verdad? Que la vida era eterna, que la vida era una prueba y que la vida era un préstamo. Hoy voy a hablar de un tema muy importante que me dio tanto aliento cuando me introduje en él y creo haber descubierto la verdad de la integridad a través de David, y quiero compartirlo con ustedes esta tarde. También me he puesto en el lugar del pastor Marroquí y otros pastores que tienen una grey tan diversa, con personas que somos de distinto origen, de distintas culturas, que muchos de nosotros hemos tenido experiencias traumáticas, experiencias difíciles, que una misma palabra significa varias cosas para las personas, o una actitud que uno asuma que en nuestra cultura puede ser normal, para otro puede ser algo muy diferente. Y creo que pastorear en un país como este, dirigir el pueblo del Señor en amor y misericordia, debe ser un acto bien difícil. Yo aquí, de manera sintetizada, puse ¿qué es un cristiano cubano? Ustedes no tienen muchos cristianos cubanos aquí en la congregación, porque Daniel es canadiense. Daniel es canadiense porque estuvo en Cuba. Yo descubrí lo que era un cristiano cubano cuando vine aquí en el 2014 y vi un mundo completamente diferente. Y un cristiano cubano, en primer lugar, es un ser humano que se ha formado en un régimen rígido, dictatorial y esclavista. Por eso un cristiano cubano expresa con mucho temor sus opiniones, porque cuando tenemos una opinión diferente, creemos que es un ataque contra el sistema o un ataque personal. Un cristiano cubano vive en un país que hace mucho tiempo cambió a Dios por un hombre, y ese hombre se creyó Dios todopoderoso e infalible, y solo Él era digno de ser adorado, y se le cerraron todas las puertas a las iglesias y a los cristianos. Un cristiano cubano, sin notarlo, es una persona sumisa, sin criterio propio, sin derecho a pensar e incapaz de escoger. Un cristiano cubano es discriminado, abusado, se le cierran todas las puertas que le sean posibles. Entonces ha desarrollado habilidades innatas, a veces no convencionales, para sobrevivir como persona, mantener la fe y cumplir su misión. Un cristiano cubano vive en un país aislado del resto del mundo, cerrado a lo foráneo, privado de la libertad, en estado de indefensión y en pobreza. Eso, en resumen, es un cristiano cubano. Y por eso, conociendo el trasfondo de cada uno de nosotros, podemos ser más justos a la hora de valorarnos y más comprensivos a la hora de valorarnos.
Nosotros hoy vamos a hablar de la integridad. En Cuba, una vez se creó un pan que se le llamaba pan integral, porque era un pan que lo tenía todo. Era un pan diferente al pan común. Era un pan que contenía huevo, que contenía una serie de productos que el pan ordinario no lo tenía, y se llamó pan integral. Aquí en la palabra de Dios, consejos de Jehová a Salomón, él le pone como referencia, como inspiración, como meta, la medida de su padre. Si tú fueras como tu padre, un hombre íntegro de corazón y que anduvo en equidad, tú no tendrás problema en tu ministerio y en tu vida. Como estuve con él, como exalté a él, como le dije que iba a perdurar el reino, así también lo haré contigo. Sé íntegro. Pero cuando nosotros hablamos de David como un hombre íntegro, como Dios lo mira al final de toda su vida, cuando Dios valora toda la vida, porque nosotros vivimos la vida por capítulos, la experiencia que estamos viviendo hoy, lo que hemos vivido en el pasado, la experiencia, pero Dios espera que nosotros cumplamos nuestra carrera en la vida, ¿verdad? Y a mí me alentó mucho saber lo que es la integridad para Dios, porque me enseñó que la integridad no es para élites, la integridad no es para un grupo de cristianos, la integridad está al alcance de todos los cristianos. Dios no nos ha puesto la varilla a un nivel que solo unos pocos podamos saltar. En cuanto a la integridad, todos nosotros podemos ser personas íntegras. David fue un hombre que lo vamos a ver adelante, cometió grandes pecados, pecados atroces, pecados profundamente crueles, cometió David. Y sin embargo, Dios le llamó al pasar su vida que para Dios era un hombre íntegro. Aún hoy, en la Biblia, no hay un rey más grande que David. Entonces, ¿qué tenía David que Dios lo reconoció como un hombre íntegro? Amados hermanos, procuremos la integridad, tesoro inestimable, que da gloria a Dios quien lo posee. Vuelvo y le repito, procuremos la integridad, tesoro inestimable que da gloria a Dios quien lo posee. La primera cualidad que encontré en David, por la cual quizás Dios lo haya llamado un hombre íntegro, es la cualidad de permanecer con un mismo criterio respecto a Dios en todo tiempo. La capacidad que tuvo David de permanecer con el mismo criterio respecto a Dios en todo tiempo. La historia pública bíblica de David la vemos allí comenzando con un joven que desafía a un paladín de los filisteos. Un joven sin recursos físicos capaces ni destreza militar para enfrentar tan grande hombre. Sin embargo, David lo que lo acompañaba era una pasión por Dios extraordinaria, un amor por Dios extraordinario y un deseo de que el nombre de Dios fuese exaltado. Y allí David venció. Poco después, David es ungido como rey. Sin embargo, sufrió la persecución por Saúl muchos años, y en esos años él escribió salmos. Siempre en esos salmos, aunque pueda haber una súplica o una queja, siempre están las palabras: Dios es grande, Dios es bueno. Sigue avanzando la vida de David y fue hecho rey primero en el sur, después en el norte. Todo Israel fue hecho rey, y David seguía proclamando en sus salmos: Dios es grande, Dios es bueno. A David le fue quitado el trono por un hijo. Él fue traicionado. David se fue descalzo, sus ropas rotas, polvo
sobre su cabeza. Iba llorando David, a lágrima viva. Sus enemigos le tiraron piedra, le dijeron de todo, lo injuriaban, ¿verdad? Ahí escribió el Salmo 3, donde dice: muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. David iba completamente destruido. Pero vemos qué hizo David en estas condiciones. Segunda de Samuel 15, 30 al 32. Segunda de Samuel 15, 30 al 32. Dice: David subió la cuesta de los olivos e iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Dieron aviso entonces a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y David exclamó: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, Usaí el arquita le salió al encuentro con sus vestidos rasgados y la cabeza cubierta de tierra. Amados hermanos, en estas condiciones de extremo dolor, de abandono, de traición, de escarnio, dice que David subió a la cumbre de un monte a adorar a Dios. Adorar a Dios. Job fue un hombre que sufrió mucho. Y Job, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, podemos leer que su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job fue un hombre que amaba profundamente a Dios, temía profundamente a Dios, era un hombre apartado para Dios, y sin embargo, en vez de venirle bienes, le vinieron males, males que leemos en la Biblia que no había razón para que él padeciera. La única razón por la que Job padeció fue por una batalla cósmica, una lucha cósmica entre seres espirituales, de los cuales Dios no era culpable. El mismo libro de Job dice que Dios le dijo al maligno: aunque le he hecho todo lo que me dijiste, sin merecerlo, sin razón. No había razón para hacerle todo lo que a Job se le ha hecho. Amados hermanos, era un hombre íntegro. Dice la Biblia que era un hombre perfecto, por lo menos la traducción, no sé si tendrán una traducción que diga otra cosa. La Reina Valera dice que era un hombre perfecto. ¿Por qué dice que era perfecto? La palabra que se traduce aquí en el español. Porque el escritor no quería dejar lugar a duda de que no le venía ese mal por ninguna situación o pecado cometido, que él era un hombre ante los ojos de Dios justo, un hombre del cual cuando el maligno se acercó a él, Dios a ver cómo diría la palabra, Dios se alegraba sumamente de un hombre como Job, y le dijo Dios al diablo: ¿has visto a alguien como Job en la tierra? ¿Has visto a alguien como él? Y sin embargo, a él le vino el sufrimiento. Muchas veces a nosotros nos viene el sufrimiento, no tan injustamente. Sin embargo, este hombre sufrió injustamente y este hombre bendijo a Dios cuando le iba todo bien y bendijo a Dios cuando le iba todo mal. Él le dijo: como las mujeres fatuas has hablado, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en el capítulo 13 de Job, versículo 15, Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Con todo, yo defenderé mi causa. No quiere decir porque usted sea una persona íntegra, que usted aguante calladamente todo lo que le venga, sin el recurso que usted tiene para defenderse. Usted espiritualmente tiene herramientas para defenderse. Yo recuerdo a Jacob. Jacob fue un hombre que
cuando todo le iba mal, un hombre suplantador, un hombre truculento, y chocó con la horma de sus zapatos, se encontró allí con Labán, un hombre también tramposo, truculento y entrado en una lucha. El hecho es que él termina huyendo del suegro y termina perseguido por su hermano. Y Jacob decidió apartarse de su familia, apartarse de todo el mundo e ir a luchar espiritualmente con el Señor. Él sabía que en Dios estaba la solución para su destino. No era su familia, no era... Él sabía que era un asunto a resolver de él con el Señor. Por eso dice Job que aunque él muriera, en él esperaría, pero con todo defendería su causa. O sea, no dejaría de clamar o orar. Usted no tiene que conformarse por la situación en la que usted está, si no es una situación agradable, si es una situación difícil, si usted está enfermo, si está pasando por una crisis familiar, laboral. Usted no tiene que conformarse a eso. Usted tiene a Dios para orar, clamar, ayunar, suplicar, rogar, pero lo importante es que usted, por las circunstancias de la vida, no cambie en lo que usted cree acerca de Dios. Eso es la integridad, no cambiar. Si estoy de fiesta, Dios es grande y Dios es bueno. Si me toca el luto, Dios sigue siendo grande y sigue siendo bueno. Cuando Dios me provee de riquezas, Dios es grande y Dios es bueno. Cuando caigo en pobreza, Dios sigue siendo grande y Dios sigue siendo bueno. Cuando estoy vigoroso y mi salud está entera, Dios es grande y Dios es bueno. Pero cuando carezco de salud, Dios sigue siendo grande y Dios sigue siendo bueno. Eso, amados hermanos, es integridad. Eso lo tuvo David, eso lo tuvo Job, eso lo tuvieron los patriarcas, eso lo vivieron los apóstoles. Integridad es que nuestro criterio acerca de Dios no cambie con las circunstancias. Muchas veces en la vida te irá bien, pero siempre no te irá bien. La vida no es como la imaginamos, la vida es real. Y Job, el libro de Job dice que como las chispas se levantan por el aire, así el hombre nace para el sufrimiento. Hay una canción en Cuba que dice que por un minuto de alegría hay 20 de dolor. Quizás no sean 20 de dolor por uno por alegría, pero sí hay muchas razones en este mundo que nos dan más sufrimientos que alegrías, amados hermanos. Pero debemos siempre reconocer que Dios es grande y que Dios es bueno. Inclusive hasta esas cosas malas que nos vienen. Dice la Biblia que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Así que cuando venga la copa amarga, bebámosla en el nombre del Señor. Y no le echemos la culpa al diablo de lo que pasa en nuestra vida. No, el maligno me tocó. Esto es obra del maligno. Porque Dios me bendijo, ahora vino el maligno. No es justo eso. Porque nosotros somos propiedad de Dios. Y todo cuanto sucede en nuestra vida, primero tiene que pasar por el Señor. Por las manos del Señor. Nada ni nadie nos puede tocar si Dios no lo autoriza. Así que ya sea el bien o ya sea lo que nosotros asumamos como mal, todo en la vida nuestra viene de parte del Señor, amados hermanos, porque a fin de cuentas es todopoderoso y todo está bajo su control. La segunda cosa, amados hermanos, además de permanecer con un mismo criterio respecto a Dios, que no es difícil, que está al alcance de todos, no es de una élite. Todos, nunca cambien la manera de pensar de Dios. Yo lo he vivido, amados hermanos. Yo he vivido tormentas en mi vida. Hay etapas de mi vida que yo he sentido a Dios cercano, muy cercano. Que Dios me ha respondido las oraciones conforme a como yo se las he pedido. Pero he tenido momentos en mi vida donde la tormenta se ha estancado. Donde han venido noches negras de mi alma, a mi alma, noches negras, donde no he sentido la presencia de Dios, donde he clamado y la tormenta se ha estacionado.
no he avanzado, estoy en el mismo sitio, donde personas me han cuestionado, donde personas me han escarnecido, me han dicho, si tú eres cristiano, ¿por qué estás ahí? Si tú eres cristiano, ¿por qué te pasa eso? Eso me ha pasado a mí también. No he podido avanzar, lo único que he podido hacer es atrincherarme y mantener la fe. En esos tiempos difíciles, a tu vida vendrán también, no estamos exentos de eso, pero nunca cambies la manera de pensar de Dios. Dios quiere que tú lo sientas, pero cuando no lo sientas, Él quiere que le creas que Él está ahí, porque la fe es superior a los sentimientos. Los sentimientos nos pueden engañar, la fe permanece para siempre. Así que Dios quiera que siempre Dios nos pueda ver como íntegros, porque por las circunstancias no cambiemos el criterio que tenemos acerca de Dios. La segunda cualidad de David fue que era un hombre que su vida pública estaba en armonía con su vida privada. En el Salmo 101, 2 y 3, él expresa lo siguiente. Salmo 101, versículos 2 y 3. Dice así David: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Aquí David habla de la integridad, que él procuraría la integridad de su corazón en su casa. No está hablando de la casa de Dios. Él en la casa de Dios, en el pueblo, era tenido por un hombre de Dios. Pero qué importante era para David ser reconocido como una persona de Dios entre las personas íntimas que más lo conocían. Entre nosotros, escuela, compañeros de trabajo, los que conviven con nosotros en la casa, nuestra familia, nuestros parientes. Qué importante es que haya un equilibrio, que haya una armonía entre lo que las personas de fuera creen que yo soy espiritualmente y quién yo soy en realidad. Nosotros los pastores tenemos un gran peligro, y los que son líderes. El hecho es que las personas tienen una expectativa de que el pastor tiene que ser un poco menor que los ángeles, como un escalón intermedio entre el ángel y el hombre común. Y eso esperan de nosotros, y nosotros a veces queremos llenar esas expectativas y podemos caer en el fariseísmo o en la hipocresía y dejar de vivir el gozo de la vida cristiana y caer en una dualidad, para llenar una expectativa de lo que las otras personas quieren que nosotros seamos y quienes nosotros somos capaces de ser en realidad. David era un hombre que le pedía a Dios andar en la integridad de su casa. En Segunda de Reyes 20, 1 al 11, nos cuenta una historia extraordinaria de un hombre íntegro, donde sucedió un hecho muy difícil de explicar teológicamente. Yo no lo voy a explicar aquí, este hecho teológicamente, pero el hecho es que un profeta no podía mentir, porque si un profeta mentía solo una vez, ya no era profeta de Jehová. Todo lo que decía un profeta se debía cumplir. Y aquí hubo un caso extraordinario. Dice así: el rey Ezequías cayó enfermo de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque vas a morir y ya no vivirás. Este hombre estaba enfermo de muerte y vino el profeta y le dijo que ordenara su casa, que irremediablemente él iba a morir ya. Entonces este rey volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente.
Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Isaías dijo: tomad una masa de higos. La tomaron, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que a los 3 días subiré a la casa de Jehová? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Este es uno de los hechos más extraordinarios del Antiguo Testamento, después de los hechos del Génesis. En primer lugar, porque un profeta había dado una palabra, un profeta infalible, un profeta sin duda de Dios, había dado una palabra de parte de Jehová. Dios, que no miente ni se arrepiente, había dicho que este hombre debía morir al otro día. Un profeta fiel había cumplido la misión de vocero, que él debía morir al otro día. Pero un hombre hace una oración apelando a su integridad. El profeta no había llegado al patio, a salir del patio, cuando inmediatamente recibe la contraorden: ve, regresa y dile a este hombre que va a vivir 15 años más. He escuchado su oración y sus lágrimas, y este hombre va a vivir 15 años más. Y como si fuera poco, sucedió un fenómeno cósmico que no tiene explicación para nosotros. No solo es inexplicable, sino por las leyes que hemos estudiado, imposible de que suceda. Porque si la tierra no solo retrocede, sino que se detiene, todos nosotros nos caeríamos. Porque creo que la gravedad que nos atrae hacia su centro dejaría de existir y todos nos caemos. Y si el sol retrocede, viola, ¿verdad? El sol en realidad no gira, pero el sol, según tengo entendido, viaja a una velocidad, creo que es 4 veces la velocidad de una bala en línea recta. Y nosotros vamos detrás del sol dándole vueltas ahí. El hecho es, amados hermanos, que la Biblia es su propio intérprete y que la Biblia dice lo que dice. Y ahí está escrito que un hombre que debía morir al otro día, le fueron dados 15 años más de vida porque Dios lo encontró íntegro en la intimidad de su corazón. Y dice también que sucedió un fenómeno cósmico que no tiene para nosotros explicación, como no lo tiene el sol en Gabaón cuando oró Josué en aquella batalla. Así que la integridad es que haya perfecta armonía entre el ser. No importa, usted puede carecer de valores espirituales, no finja que los tienes. Usted puede carecer de dones, no finja que los tienes. Yo estuve en esta mañana en una iglesia amada, pentecostal, donde me han acogido con mucho cariño. Es la Asamblea de Dios, es conservadora dentro de las iglesias pentecostales. Pero ellos hacen énfasis en ciertos dones. Y trajeron personas allí delante para que yo orara por ellos. Pero yo tengo que ser honesto. Yo no creo tener el don de sanidad, no creo tener el don de lo que otros reconocen como profecía. Yo carezco de esos dones. Y entonces simplemente lo traían a mí y yo oraba y le decía: Señor, tú sabes que yo estoy tan necesitado como estos que vienen aquí delante, ¿verdad? Y quizás la necesidad que ellos traen sea la misma mía,
Pero bueno, oro a ti porque tú les sanes, porque tú les ayudes, porque tú les des liberación, porque... O sea, yo no puedo pretender, porque hayan venido esperando una cosa de mí, el yo simular que yo tengo esos dones o ese nivel espiritual. Un rey no tenía heredero, solo tenía una hija. Y dijo, háganme una encuesta de los jóvenes más valerosos de este pueblo para seleccionar uno que se case con mi hija. Él trajo semillas y le dijo a los jóvenes seleccionados, tomen esta semilla, llévenla para su casa, plántenla, y en el tiempo acordado todos me traerán su planta. El que mejor la haya cuidado, ese será el esposo de mi hija y será el rey de este reino. Se fueron todos. Al tiempo acordado, vinieron con sendas plantas. Estaba el pueblo reunido, pero llegó una persona con la maceta vacía. Puso a todo el mundo allí a su diestra para esperar cuál de ellos tenía la mejor planta y mandó a pasar a aquel hombre, motivo de la burla de todo el pueblo, de ofensas, y llegó y le dijo, ¿no te da pena venir ante mí, que soy el rey, que te di la semilla sin plantas? Y le dijo, rey, lo siento, la mía no nació. El rey le dijo, ponte aquí. Y le dijo a todo el pueblo, este hombre es el que se va a casar con mi hija. Todas las semillas que yo repartí eran estériles. Yo me cercioré de que no hubiera vida en ninguna de las semillas. Y solo este hombre tuvo el valor de ser honesto, de ser sincero, a pesar de lo que pudiésemos pensar de él. Solo un hombre como este es capaz de dirigir un reino. Amados hermanos, Dios conoce en la intimidad quiénes somos en realidad. Y lo importante es que nos hagamos conocer en lo privado y en lo público como esas personas. Y la tercera cualidad, amados hermanos, que tenía David, por la cual Dios le llamó íntegro. Y ahora vamos a tocar los pecados de David. Íntegro, un hombre que cometió adulterio. Íntegro, un hombre que cometió el asesinato de un amigo que le fue fiel hasta la muerte. Un amigo que él premeditadamente le hizo llevar la carta en su seno, una carta donde lo mandaba a matar. Y ese amigo nunca abrió esa carta y la entregó, y ahí venía la sentencia de su muerte. David también hizo un censo que le estaba prohibido. David cometió grandes pecados, pero no podemos cambiar la Biblia. Y la Biblia dice que David fue un hombre íntegro y Dios lo exaltó. Hemos leído el libro de Ezequías y hemos leído el milagro que hizo con Ezequías, y siempre Dios menciona a David, por amor a mi nombre y a David tu padre, le dice a Ezequías. Dios tiene a David como uno de los seres que más lo agradó en la tierra. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible primero por eso, porque David nunca cambió su modo de pensar acerca de Dios. Segundo, porque David era un hombre igual dentro del pueblo, igual en el templo e igual en la casa. Era la misma persona en todo lugar. La persona que él era para Dios era también para el pueblo. Y lo tercero, David sí pecó grandemente, pero no pecó continuadamente. Y esto es muy importante. Todos pecamos. ¿Quién es el hombre que hace el bien y nunca peca? Dice la Biblia. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muchos de nosotros no hemos hecho cosas peores. ¿Saben por qué? Porque no hemos tenido la oportunidad. Porque Dios nos ha librado de tener la oportunidad. Porque Dios no nos ha dejado ser tentados más allá. Pero el pecado que cometa cualquier hermano, lo podemos cometer también nosotros. Por eso la Biblia dice que cuando sorprendamos a algún hermano en una falta, le llamemos la atención con mansedumbre,
recordando que nosotros también podemos caer en eso. Hermano, yo he vivido algo en la vida cristiana y estoy curado de muchas cosas. He tenido personas que eran mi consejero, tuve y tengo, sigue siendo mi amigo a pesar de lo que pase. Un amigo es siempre un amigo. Cuando yo estaba muy agobiado en el ministerio, muy agobiado, agotado, él me llevaba para su casa, me refugiaba allá y recibía unas hermanas de refrigerio, de aliento, ahí él me aconsejaba, ahí él oraba por mí, a él le gustaba mucho la consejería. Para mí él era un líder espiritual, tremendo. Y yo le visitaba, la última vez estuve allá, y estando aquí en el 2014, recibí una correspondencia. Había sacado una muchacha de la iglesia embarazada. La esposa me dijo, Dael, se acabó todo. Se le acabó su familia, destruyó a su familia, destruyó el ministerio, se volvió como loco por esa mujer. Una mujer que él aconsejaba porque tenía problemas en el matrimonio. Esa mujer tenía problemas en el matrimonio y él la aconsejaba, se fue metiendo tanto dentro de eso que cayó en ese pecado y hasta ahora no ha podido levantarse, ha hecho vida con esa otra mujer, ya tiene un hijo, ya parece que eso es algo irreversible, que no tiene vuelta atrás, amados hermanos. ¿Qué le digo con esto, hermanos? ¿Qué le digo con esto? David fue un hombre que pecó, que todos nosotros pecamos. Pretender que no somos pecadores sería engañarnos a nosotros mismos, todos. Yo llevo más de 20 años en el cristianismo y estoy luchando con pecados todavía. Si quieren me echarán de este púlpito, pero yo tengo que decir la verdad. Yo he vencido muchos pecados en mi vida de cuando Dios me conoció ahora, pero yo todavía tengo cosas en mi vida con las cuales lucho aún, por las cuales debo pedir perdón, las cuales cuando me descuido resurgen en mí. Es como ese ladrón que se desclava y quiere volver a hacer las obras de la carne, amados hermanos. Pero David pecó grandemente, pero no continuamente. Sin embargo, miren a Salomón. Salomón en Primera de Reyes 3:1 dice que desde que hizo la casa de Jehová, él tomó como mujer a la hija del faraón, mujer de la cual Dios le había dicho que no tomara ni se juntara. Y está bien, cometió un error lo comete cualquiera, todos somos humanos, no por eso tiene que perder la integridad, pero fue avanzando la vida de Salomón, y en el capítulo 11, del 1 al 11, dice que Salomón se siguió casando con otras mujeres, de distintas nacionalidades impías, y que le fueron desviando su corazón tras dioses ajenos, y que fue adorando hasta Moloc, que era el dios al cual le ponían a los niños en sus manos hirviendo y morían quemados vivos. Amados hermanos, el hecho es el siguiente: David sí pecó, pero David aceptaba el sufrimiento por el pecado. David se arrepentía del pecado y David se apartaba del pecado. Salomón no. Salomón pecaba repetida y continuamente, al punto que dejó de pensar lo mismo acerca de Dios. Ya para Salomón Dios no era lo más grande, ni era el más bueno. Ya Salomón compartió su fe en Dios con otros dioses. Segundo, ya Salomón no era el mismo público que en privado. Salomón llevaba una vida espiritualmente aparente para el pueblo, pero llevaba una vida íntima con sus concubinas junto a sus dioses. Y tercero, Salomón nunca se dejó corregir por Dios. David sí se dejó corregir por Dios. Y eso hace la diferencia. Todos pecamos, pero los íntegros se dejan corregir por Dios. Y los que no son íntegros
son incorregibles. Amados hermanos, concluyo de esta manera. La integridad bíblicamente entendida nos da ánimo, nos da aliento, el conocer que la integridad está al alcance de todos nosotros. No es de la perfección, no se pierde en un día, no se pierde en una mala acción. La integridad se gana o se pierde en el transcurso de toda la vida. De toda la vida. Usted puede fallar en una parte de su vida, pero puede levantar, recuperarse. El apóstol Pablo dijo: nada estimo precioso con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. En una carrera pueden pasar muchas cosas, pero lo bueno es terminar con gozo. El rey Acaz un día le dijo a un enemigo: no alarde tanto el que se viste para la batalla como el que se desciñe para la batalla. No es tan importante cuando tú sales a la batalla a cuando tú terminas la batalla, amados hermanos. Y todos podemos alcanzar la integridad. Nunca dejes de cambiar tu pensamiento acerca de Dios. Dios es grande, Dios es bueno. Segundo, no vivas dualidad. Sé una persona natural, espiritualmente natural, para otros, para tu familia y para quien tú de verdad eres en la intimidad, con tus virtudes y carencias. Y tercero, si pecas es normal. Si pecas es seña de que eres un humano y necesitas de la misericordia de Dios como todo. Simplemente no te quedes en el lodo y en el fango. Levántate en el nombre del Señor y mantendrás tu integridad, porque todos pecamos, pero los íntegros son corregibles. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por la vida de los hombres que está en la Biblia, que aunque cometieron errores y faltas, por tu grande amor y compasión, conociendo nuestra condición humana, aún así, oh Dios, tú que eres completamente santo, sin sombra de mal, le llamaste a un hombre como David, un hombre íntegro. Y en muchas ocasiones en la Biblia lo repites, oh Dios amado, como para que se nos grabe y lo tengamos a Él, Señor, como un ejemplo de que también nosotros en este tiempo, con nuestras carencias y dificultades, podemos alcanzar esa meta, ese tesoro tan grande de ser encontrados íntegros por ti, oh Dios. Te pedimos, Padre, que nunca cambiemos nuestro pensamiento respecto a ti por ninguna de las circunstancias que estemos pasando en la vida. Te pedimos también, Padre Santo, que nosotros no nos dejemos encasillar por los estándares que otros, Señor, quieran poner a nuestra vida, sino que de una manera natural, de una manera normal, podamos vivir nuestra fe tal como la tenemos, Señor, tal como ha sido dada por ti a nuestra vida, en nuestro nivel espiritual en el que nos encontramos, Señor amado. Que seamos los mismos en la iglesia, en la casa y en la calle, Padre bueno. Te pedimos, oh Dios eterno, que pecar no quisiéramos nunca, Señor, pero reconocemos que en este cuerpo es imposible vivir sin pecar, Padre Santo. Pero gracias por 1 de Juan 1:9, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Permite, oh Dios, que nunca, nunca, nunca tomemos el pecado como un medio de vida, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser corregibles por ti, a sufrir lo que haya que sufrir por un pecado que hayamos cometido, Padre Santo, a aceptar las consecuencias, a pedirte perdón y a levantarnos como David lo hizo y terminar de una manera gloriosa, Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén.